Gracias. No sé por qué desde hace un rato estaba intentando hablar y creo que no me escuchaban. Ok, no te preocupes, luego la Ah, red es la que falla un poco y por eso hay sus problemas. Si están listos, pues empiecen con la presentación. sí, voy a empezar yo, permítame. Ok, ahí ven mi presentación, ¿verdad? Sí, adelante. Ahí está. Bueno, pues nosotros somos el equipo 3. Mi nombre es Viridiana Ocampo, mi compañero es Mario Alberto Olvera y vamos a presentar el método de minimización de funciones no lineales a través del método de Gauss-Newton. Para esto necesitamos introducirnos un poquito al tema de, como hemos estado viendo en las clases pasadas, hemos estado analizando distintos métodos de minimización de funciones, eh, dejando un poquito de lado los conceptos básicos o fundamentales de lo que estamos buscando. Para esto vamos a retomar un poquito estos temas que me parece mi compañero Juan lo mencionó en la clase pasada, pero pues no está por demás. La definición del problema que estamos planteando es la optimización de las funciones. Esta optimización es una herramienta matemática cuyo objetivo es encontrar la mejor solución a una ecuación. Esta mejor solución puede estar dada hacia encontrar un máximo o un mínimo de una función según el problema. En nuestro caso estamos interesados en encontrar mínimos. El problema de minimización de una función se define matemáticamente por la función que está de este lado. El mínimo de la función f de x cuando x pertenece a Rn, donde x es igual a un vector de variables reales del problema. Una vez definido, el objetivo principal, como ya lo mencioné, es encontrar el punto mínimo o el valor mínimo que pudiera tomar esta función para funciones que son en dos planos o en funciones que son tridimensionales. Existen dos términos importantes de destacar aquí, que serían en este caso, mínimos locales o globales y máximos locales y globales. Para este punto definimos como un mínimo local aquellos puntos mínimos que puede tener la función en toda la gráfica, pero que no necesariamente es el mínimo más pequeño que exista en toda la función. Un mínimo global sería el punto más pequeño que existe en el total de puntos de la función. Nosotros idealmente estaríamos interesados en encontrar el mínimo global. Sin embargo, los métodos de minimización van a estar sujetos a encontrar el mínimo, en este caso local, que se encuentre más cercano al punto inicial que definamos desde el principio del problema. La clasificación de las funciones puede ser en base a los mínimos que contengan. Como lo mencioné hace un momento, una función puede tener un único punto mínimo, que en este caso se denominaría unimodal la función. Para el caso en donde las funciones tengan múltiples puntos mínimos se le denominaría multimodal. Es como aquí se presenta en la figura. Y para el caso del ejemplo que nos pidió representar,
corresponden a funciones multimodales, es decir, que contienen más de un punto mínimo a lo largo de la función. ¿Por qué es importante este término? Como lo mencioné, los métodos de minimización que estamos presentando van a estar definidos para encontrar algún punto mínimo, no sabemos cuál, que esté cercano al punto definido como posición inicial. Otro método de clasificación de las funciones pueden ser a través de sus derivadas parciales. A través de sus derivadas parciales tenemos de las de primer orden, podemos obtener las derivadas, el vector gradiente. El vector gradiente, como lo mencionaron en las exposiciones pasadas, se viene expresado de forma como se muestra aquí. Este vector indica la dirección de máxima variación. Dentro de la clasificación de las funciones también podemos clasificarlas por sus derivadas parciales de segundo orden. Asumiendo que la función analizada representa segundas derivadas continuas, se puede definir la matriz de derivadas parciales de segundo orden o matriz hessiana, la cual se define por la estructura que estamos viendo en la pantalla. Es decir, esta matriz se compone de las derivadas parciales de segundo orden de la función multivariable que estemos analizando. Con esta matriz podemos encontrar la curvatura de la función en el punto X a lo largo de una dirección definida por S. Una vez que definimos los conceptos o fundamentos básicos que necesitamos entender para analizar estos métodos de minimización, podemos analizar que todos los métodos, o casi todos los métodos de minimización de funciones, se rigen por la siguiente estructura. Partimos de un punto inicial x0 que es establecido por el usuario. De ahí realizamos un ciclo de iteraciones que en este caso denominaremos iteraciones K, donde realiza sucesivas aproximaciones de la solución. Al final de nuestro algoritmo o de nuestro programa, obtenemos una sucesión de puntos en X, tanto sean como las iteraciones en K. Esto convergen en un mínimo de la función. Todos los métodos de minimización para este punto se rigen por la misma estructura que estamos viendo aquí en pantalla. La diferencia entre un método de minimización y otra es cómo definimos el salto o la distancia que hay entre el punto anterior y el nuevo punto que vamos a estar buscando. Dentro del ciclo que está en la segunda etapa, donde se realizan las sucesivas aproximaciones, existen diferentes criterios de determinación del proceso iterativo. Para esto solo enlistamos los 3 que encontramos en la bibliografía que consultamos. Y es que para el proceso iterativo se separará si el gradiente de la función en el punto actual es suficientemente cercano a cero. Matemáticamente se puede expresar como se muestra en pantalla. El algoritmo también puede terminar cuando 2 iteraciones consecutivas en cada eje se hayan avanzado una cantidad menor a una cierta tolerancia. Dicha tolerancia puede ser distinta para cada eje. Es decir, necesitamos definir qué tan exacto, qué tan preciso necesitamos que sea nuestra búsqueda del siguiente punto. Se terminará la búsqueda cuando entre 2 iteraciones consecutivas la diferencia entre los valores que toma la función es menor a una cierta tolerancia, que también es definida por el usuario. En estos 3 puntos, en la bibliografía que consultamos mencionaban que podíamos utilizar en realidad diferentes criterios, no exclusivamente uno, para detener el proceso iterativo. Dependerá de las condiciones del planteamiento del problema cuál se acomode mejor o utilizar estos criterios paralelamente para que no se nos cicle nuestro algoritmo. Para esto necesitamos igual retomar un tema de método de mínimos cuadrados en funciones no lineales.
definimos el problema de los mínimos cuadrados, consiste en encontrar una solución de x de forma que la suma de los cuadrados de los residuos sea mínima. Esto matemáticamente se puede expresar por la función minimizar la función f de x es igual a un medio de r de x transpuesto por r de x, donde r de x es la función que describe el error de ajuste entre los datos y el modelo. En diapositivas siguientes lo llamaremos como función residual. Y r minúscula i de x es la componente iésima de esta función. Para resolver un problema de mínimos cuadrados, los distintos métodos siguen la misma estructura general descrita en la figura 3, es decir, esta. En casi todos los métodos, dado un punto x a la k, se construye una dirección dk diferente de 0. Es decir, el objetivo esencial de cada método es definir esta dirección hacia dónde se dirige a lo largo de nuestra función. Y se obtiene dado lambda de k, siendo un minimizador de phi de lambda, descrito por f de x a la k más lambda de d, o sea, la dirección a la k, cuando lambda varía en el dominio de R. Los métodos se diferencian en la construcción de la dirección de K. Como lo mencionamos al inicio de la presentación, el método que vamos a analizar en esta ocasión es el método de Gauss-Newton, pero indudablemente necesitamos mencionar el método del que surge este, que sería en este caso el método de Newton. El método de Newton para el análisis está descrito como se muestra aquí en el recuadro verde. Estas funciones fueron las que utilizaron nuestros compañeros en la exposición pasada, donde están haciendo uso del vector gradiente y de la matriz hessiana, que serían la primera y segunda derivada de la función. Asimismo, todo el objetivo principal radica en despejar esta variable d, que sería la dirección, despejándola o calculándola a través de estas variables, como lo mencioné, del gradiente y de la hessiana. A partir del método de Newton, podemos decir que la primera derivada de r de x es el jacobiano de la función, es decir, j de x es igual a la derivada parcial de r de x, de ri de x sobre la derivada de x. Una aproximación de r de x en torno a un punto x a la k sería, esta función marcada en este cuadrito sería la aproximación lineal de esta función. A partir de la obtención de la primera y segunda derivada de la función f de x es igual la que describimos al inicio del método de mínimos cuadrados, que es igual a un medio de r de x transpuesta por r de x, es decir, la obtención del gradiente y de la matriz hessiana, tenemos la función cuadrática de f de x, que estaría definida por esta función. Aplicando el método de Newton a esta función a partir de la aproximación cuadrática m de c, podemos calcular el punto sucesivo en las iteraciones x de k más 1 sería igual a x de k menos este algoritmo. Quisiera detenerme aquí un momento para poder hacer los cálculos analíticos de cómo es que se llegó a esta solución, porque a partir de esta expresión del método de Newton es que se deriva el siguiente método, que sería el de Gauss-Newton. Permítame tanto. Igual voy a ocupar Paint porque no soy muy buena para esto de escribir con el mouse. Pero bueno, podemos, como lo mencionábamos en el principio, el método de Newton, puramente Newton, iniciamos definiendo la derivada de r de x,
que sería igual al jacobiano de X en sus posiciones I, J, que sería igual a la derivada parcial de RI de X sobre la derivada parcial de X en su posición J. También debemos definir que la aproximación para la función del residual R de X en torno al punto XK, estaría definido por, en este caso, M de K de X es igual a la función de X en su posición K más el jacobiano de X en K multiplicado por la diferencia entre X y XK, que sería el nuevo punto. Esta sería la aproximación lineal de la función R de X. La función del mínimo cuadrado que estábamos planteando al inicio estaba definida por un medio de R de X transpuesta por R de X. Al obtener la primera derivada de esta función f de x, obtenemos el vector gradiente. Que estaría definido por la sumatoria de igual a 1 hasta m de R y de X R y de X. Esto a su vez se puede igualar a la matriz jacobiana de X transpuesta por R de X. Este es el vector gradiente. Al obtener la segunda derivada de nuestra función, obtendríamos el vector hessiano. Que sería igual a la sumatoria de, igual a 1 hasta m R y de X X transpuesta más R y de X
que en otras palabras podemos definir la matriz gaussiana por el jacobiano de X transpuesta por el jacobiano de X más un término nuevo definido aquí como S de X. Este término S de X lo podemos definir como la parte del gaussiano que tiene el segundo orden. En este caso sería esta parte. Claro, en su sumatoria. ¿Para qué necesitamos dividir esta segunda parte S? Porque el método de Gauss-Newton consiste en acercar o aproximar este valor de segundo orden hacia cero, para que no nos afecte o no se vea influenciado, que no requiramos de estos valores a la hora de hacer el algoritmo. Vamos a hacerlo más grande. Una vez definido esto, la aproximación cuadrática de f de x en torno a xk estaría definido por m de c, perdón, me equivoqué, de k. En las bibliografías que consultábamos, algunos mencionaban como m de k y otros como mc, por eso la confusión. La aproximación cuadrática estaría definida por tres partes principales. La primera parte sería la función original. La segunda sería la primer derivada, que sería el gradiente. Y la tercera, la segunda derivada, que sería el vector gaussiano. Para esto, entonces, la función en su forma natural sería, como está descrito aquí arriba, un medio de r de x transpuesto por r de x más la derivada primera de este, que sería el gradiente. Vamos a utilizar el término que ya estaba descrito como en términos del jacobiano. R de x transpuesta
Bueno, hago el comentario. A ver acá. Bueno, es que aquí me salté una parte. Perdón, voy a recapitular un poquito. La función m de k, de forma general, como lo mencioné, está definida en su primer término como la función f de x k más el gradiente de la función transpuesta multiplicado por x menos xk más la segunda derivada, que sería la matriz gaussiana. Utilizaremos esta expresión. En esta forma general podemos ir reemplazando los valores ahora sí en términos del jacobiano para obtener la función f de x, la pasamos tal cual, 1/2 de r de x transpuesto por r de x más el segundo término va a ser el gradiente transpuesto multiplicado por la diferencia de x menos xk, que sería en esta expresión. Nos quedaría r de x k transpuesto por el jacobiano de x k que multiplica a esta expresión la diferencia de x menos xk más, empezamos con el tercer término, que sería 1/2 este término pasa tal cual, x menos xk transpuesto que multiplica jacobiano. Voy a utilizar la expresión de aquí abajo. Más el término que definimos como s de x, que como lo mencioné era S es el término que contiene los valores de segundo orden. Todo esto multiplicado por de nuevo la diferencia de x menos x.
Hasta aquí podríamos aplicar el método de Newton a la función f de x a partir de esta aproximación cuadrática que acabamos de resolver, bueno, de despejar, obteniendo x de k más 1, que sería la nueva posición, es igual a x de k menos el jacobiano de xk transpuesto jacobiano de xk más el término s xk, todo esto a la inversa, multiplicado, o bueno, ¿sí? Multiplicado por el jacobiano de xk transpuesto por r de xk. Hasta aquí. Hasta aquí podemos tener definidos el método de Newton que nos hicieron favor de explicar los compañeros en la clase pasada. Es decir, si comparamos con la función que los compañeros habían mostrado en su presentación, el nuevo valor de x a la k más 1, que sería este valor, sería igual a la suma del valor de x pasado, o sea, en su posición k. Aquí está definido por un más la distancia de k, pero esta distancia se obtiene al despejarla de la función donde ocupamos el hessiano y el gradiente. Es por eso que esta función contiene los términos del hessiano y el gradiente, hessiano su inversa, y todo esto en una resta para obtener el nuevo punto en x, para ir sacando sus aproximaciones. Hasta aquí considero que no hubo alguna duda en cuanto a cómo se implementó en la clase pasada. Bueno, pues la diferencia sustancial entre este método, el método de Newton y el método de Gauss-Newton, radica en que este término de S que contiene las variables de segundo orden van a estar estimándose hacia cero para que no afecten nuestro cálculo y este se vuelva un nuevo algoritmo sin este término. Hasta aquí el método que obtuvimos, el método de Newton quedó expresado de esta forma. El método de Newton es un método rápido para resolver el problema de mínimos cuadrados, ya que localmente converge cuadráticamente. Es decir, obteníamos a partir de la aproximación cuadrática la nueva posición de x a la k más 1. El problema de esta aproximación de Newton es que el término s de x normalmente no está disponible o no es fácil de conseguir, o en otras palabras, el cálculo computacional que requerimos para obtener esta segunda derivada no siempre suele ser viable de obtener, no consumiría recursos, dependiendo de la complejidad de la función. Es por esa razón que en búsqueda de otros métodos alternativos que no dependen de S de X, surge el método Gauss-Newton.
En este método, la idea principal es aproximar el problema de mínimos cuadrados no lineales a un problema de mínimos cuadrados lineales, alrededor de una aproximación dada de la solución. Al resolver el problema de mínimos cuadrados lineales se obtiene una nueva aproximación de la solución. En este caso, M sería la aproximación lineal de R de X en torno a un punto X a la K. Es decir, M de X sería igual al vector R en cada una de sus posiciones en X de K, más el jacobiano de X a la K, donde S en este caso representa la diferencia entre X y X de K. El problema lineal para resolver queda definido para encontrar el mínimo de la norma de esta variable m de x a la k elevado al cuadrado. La solución de este problema es básicamente el mismo algoritmo, es la misma función que el método de Gauss-Newton normal, sin considerar o aproximando este término de s de x hacia cero. De ahí tenemos lo mismo, en la posición de x a la k más 1 es igual a la posición de x menos el jacobiano transpuesto por el jacobiano de x, que estos son los mismos valores. Todo esto a la inversa, multiplicado por el jacobiano de x transpuesto por r de x. Es exactamente el mismo. De esta forma podemos definir el algoritmo del método de Gauss-Newton por la siguiente estructura. Dado un punto inicial x0 para k igual a 0 hasta converger, calcule la diferencia. En diapositivas pasadas, esta s de gn estábamos definiéndolo como una variable de distancia de dirección de dk. Calcule s de gn sería Gauss-Newton como la solución de el jacobiano de x transpuesto por el jacobiano de x por s es igual al jacobiano de x transpuesto por x por r de x. Calculando entonces la nueva posición de x a la k más 1 sería igual a la posición actual de x a la k más la distancia nueva calculada despejada de la función de arriba. Este en esencia sería el algoritmo que deberíamos seguir para resolver el método de Gauss-Newton. Este método omite el término de s de x, como ya lo mencionábamos, del método de Newton. La convergencia del método de Gauss-Newton dependerá de la importancia del término de s de x, como parte de la segunda derivada del hessiano. Consideraciones que debemos tener para este método. Como primer punto, hay que mencionar que la velocidad de convergencia de este método decrece con la no linealidad del problema. Si el valor del residuo es demasiado grande, el método puede no converger. Este método es ventajoso porque en problemas lineales o casi lineales y cuando los residuos son pequeños. Los problemas lineales se resuelven en una sola iteración y si el problema es fuertemente no lineal o los residuos son muy grandes, la convergencia es lenta o incluso puede no converger. Es decir, podríamos no encontrar, este método no necesariamente es el más robusto ni adecuado para una gama amplia de funciones, pero sí es muy simple de aplicar y de calcular. A continuación, mi compañero Mario va a estar mostrándoles algunos ejemplos de implementación de estas funciones. Mario. ¿Qué tal, compañeros? Les voy a mostrar algunos ejemplos de la aplicación de este método desarrollados en el software de MATLAB. Nada más déjenme presentar.
¿Ya se puede observar mi pantalla? Sí, ya se ve. Ok. A continuación les voy a describir el primero de los ejemplos que realizamos. El primero de estos ejemplos es aplicar el método del Gauss-Newton para una muestra del crecimiento de la población en la ciudad de Nueva York. A continuación les describiré el ejemplo. Una aplicación muy común de las técnicas de mínimos cuadrados no lineales es el ajuste de datos. En este ejemplo se organiza un sistema de ecuaciones utilizando los puntos de datos experimentales y se intenta ajustar los datos a una curva suave dado por la ecuación teórica. Para ejemplo de esta aplicación del método Gauss-Newton, examinaremos la siguiente fórmula exponencial. Es la fórmula para el crecimiento de la población. La ecuación para el modelo teórico del crecimiento de la población está dada por esta fórmula. Sería la población por la exponencial de R por T, donde P0 es la población inicial y R es la tasa de crecimiento de la misma población. Aquí aplicaremos el método de Gauss-Newton para intentar ajustar estos datos que se han recopilado por la Oficina del Censo sobre la población de la ciudad de Nueva York desde 1810 hasta 1930. Estos son los datos que se ocuparán para el programa. Aquí, como se pueden observar, viene una tablita donde aparece cada año y la población que se tenía en ese entonces. Lo siguiente esperamos hacer con este programa, es que todos los datos de la tabla anterior los al aplicar el método de Gauss-Newton podamos calcular a través de las derivadas parciales cómo se va comportando dicho crecimiento. Para lograr esto, pues se utilizó el método de Gauss-Newton. Lo primero que se tuvo que hacer para poder realizar el programa fue calcular las derivadas parciales para el jacobiano de R, dada por la siguiente ecuación, que fue una de las que se presentaron con anterioridad. Para sacar para las derivadas parciales del jacobiano, se utilizaron estas dos ecuaciones que presentó mi compañera hace unos momentos, que es para la primera derivada y para la segunda. En estas dos ecuaciones se va a utilizar el PK como el año y QK como la población medida en ese año. Y A1 y A2 serían la población y R, que sería... Ay, perdón, se me olvidó. R es la tasa de crecimiento. Van a equivaler a estos dos valores, que sería A1 y A2. Una vez determinado esto, ya se puede proceder a implementar el método de Gauss-Newton en un programa para ver cómo se comporta. Los valores utilizados para P y Q, que ahora representan el año, se han hecho, en lugar de poner todo el número completo, vamos a usar del 1 al 13 nada más. Y la población, pues así va a continuar el mismo número. Esto nada más para hacerlo un poco más fácil a la hora de visualizarlo, que no aparezca 1810, 1820. Las derivadas parciales en la función de f y para la ecuación para r. Nuestros valores iniciales para este programa fueron entre 110,000 para la población inicial y 0.5 para el factor de crecimiento. Estos son los valores iniciales que necesita el algoritmo para poder empezar a calcular el método. Con estas suposiciones generales se generó, al aplicar el método nos dio esta gráfica que ahorita les voy a explicar en el código. Aquí, como podemos observar, se ve los puntos dados por el asterisco, es la medida de la población en cada uno de los años desde 1800 hasta 1930 y la línea marcada en azul sería nuestra aproximación realizada por el método de Gauss-Newton. Ahora procederé a mostrarles el código. Lo primero que se hizo para el código fue
declarar una variable. Mario, Es, Mario, se ve gris la pantalla. perdón. Ya se puede observar. Ya. Lo primero para poder implementar este algoritmo fue declarar una variable, la cual va a tener el valor de la precisión del algoritmo. Después max steps es el número de pasos máximos que se va a ejecutar el programa. Y esto es lo que les mencionaba hace ratito, que en vez de poner 1800 hasta 1930, decidimos nada más poner el número 1, pero ya sabemos que equivale a 1800, el 2 a 1810 y así por consecuente. Este valor, el de Q, sería la población que les mostré en la tabla. Aquí se guardaron en este vector de datos las cantidades de la población que se mostraban en la tabla. Estos son los dos valores que les mencionaba que se iban a utilizar como la estimación inicial para empezar el método. M y N serían para determinar el número de funciones y el de números. AOL sería una variable en la cual se va a almacenar cada vez que se ejecute el ciclo, pasar el valor de A a una variable que va a tener el valor pero del ciclo anterior. Disculpen, deje conecto mi compu. Ya una vez que se declaró todo esto, se abre un for, se inicia un for que va a ir desde K hasta el valor máximo que declaramos arriba, que fue 30, para que se ejecute esas 30 veces. A una variable S le damos el valor de 0 y empezamos a realizar dos for anidados donde van desde las variables que declaramos en M y N, van a ser sus límites. Y aquí empezamos aquí calculamos el jacobiano con la derivada parcial con los valores que ya tenemos acá arriba, y después calculamos su transpuesto. Una vez que se realizó estas dos partes, se multiplica el jacobiano por su transpuesta para obtener lo que sería j de z. Ya una vez haciendo esto, ya tenemos calculado el jacobiano para nuestro algoritmo y todas las muestras que va a necesitar. Este otro for funciona para ir calculando lo que sería R y la suma de los cuadrados de los residuos. Esta es donde se aplicaría bueno, esto solo es para calcular R y el valor de S. Con estos valores, ya una vez calculados, aquí en G, en la variable G, multiplicamos el resultado del jacobiano que habíamos calculado en la parte de arriba por su valor de su transpuesta. Se calcula la aproximación con el valor del ciclo anterior de A, que era el que se está cambiando cada vez que hay un ciclo nuevo. Ese lo restamos con el valor que se calculó aquí en G, que es la multiplicación del jacobiano por su transpuesta, y eso lo multiplicamos por R, y esto nos daría nuestra nueva aproximación en cada uno de los datos que tengamos en el vector. Aquí mandamos el valor de la aproximación, y en esta parte calculamos el error con el valor de A y el valor de A anterior. Esta condición que tenemos en esta parte la tenemos para que se rompa el ciclo en caso de que la tolerancia que definimos al inicio sea menor. Una vez que están por debajo de esta tolerancia, quiere decir que llegamos al mínimo. Si esta condición se cumple, aquí se rompería lo que sería este if, y por último daría el valor de la A actual, se lo damos a la A anterior para poder ciclarlo de nuevo.
Una vez que se realizó esto, lo siguiente es con los valores que ya obtuvimos, es aplicarlos en el modelo de la población que les mostré al inicio, el que venía aquí, el de PO por la exponencial de R por P, y ahí determinaríamos lo que sería la aproximación. Una vez que se calculó esto, se traza la medida de la población y se manda también a graficar lo que sería la tasa de la aproximación. Realizado esto, pues ya podríamos comparar lo que fue los datos que se obtuvieron de manera empírica realizando los censos contra nuestro método de Gauss-Newton aplicado a la exponencial de la población, y deberían de ir de la mano. A continuación procederé a correr el programa y a mostrar cómo es que se visualiza esta parte. No sé si se alcanza a ver la gráfica. Se ve un cuadro gris. Permítanme. Para que no tengas ese problema, comparte toda la pantalla. Es que si lo tengo seleccionado, profe, el de compartir toda la pantalla en la aplicación de MATLAB, pero no sé por qué. ¿Ya se puede observar? No, Es que es que sí. cuando compartes la pantalla en BlueJeans, Sí. ya se ve. Es Tienes que que está. compartir todo tu escritorio. Ahí Sí, está, sí ya se está ve. compartido. Bueno, aquí se puede observar como lo que les describí hace unos instantes, que cada punto realizado con un asterisco es la medida de la población en la tabla de la cual se obtuvieron los datos, y en la línea azul sería la aproximación que nosotros hicimos a través del método de Gauss-Newton. Y como podemos observar, pues van de una forma muy parecida. Ya cambió a Word, disculpe. No, ahora se ve todo azul. Voy a dejar de compartir y voy a empezar a compartir otra vez. Así cuando hago el cambio hacia Word, ¿sí se sigue viendo? Sí, ya se ve. Disculpen, es que tengo otro monitor conectado y creo que como tenía BlueJeans abierto en la otra ventana, no me dejaba compartir toda la pantalla completa. Ese sería el primero de los ejemplos. El segundo sería bastante parecido a este, solo que aquí se aplicaría la finalidad del ejemplo es simular un círculo y crear 100 puntos con la función de random y, simular un círculo. Y ya una vez que te tienes el círculo, la idea es tratar de encontrar el centro de esos puntos. Aquí este ejemplo sería en encontrar un solo punto. Tendríamos un conjunto de puntos M, que son los que generaríamos de forma, ¿cómo se llama? De forma random en MATLAB. Estos serían ubicados en las posiciones de PQ y K y QK. Cada uno de estos puntos estará a una distancia determinada de K desde su origen. Y dadas estas posiciones y distancias, esperaremos que la distancia al origen de cada punto esté dada por esta ecuación. Esto sería para calcular la distancia de cada uno de esos puntos. Dado que U y V son los puntos de X y Y en las coordenadas del origen, como se mencionó anteriormente, no se está intentando encontrar en sí la ubicación exacta del origen,
dado que por la naturaleza del método de mínimos cuadrados, esta solución no existe. Simplemente está buscando entre los valores de u y v, que son los que vamos a obtener, minimizar la suma de los cuadrados, y para con ello obtener los valores de la función, de esta función que sería s, que es la sumatoria desde k1 hasta m por r al cuadrado por k, donde r sería este escenario que estamos planteando, que sería el del círculo, y vendría a representarse por esta ecuación, la que tenemos aquí, que sería r de k es igual a dk por menos la raíz de perdón, aquí nada más era t de u por g de k menos b ku por 2. Para probar si este método de Gauss-Newton realmente encontrará la solución adecuada a este problema, comenzamos con un sistema que, como les mencioné al principio, pues ya tendría solución, ya sabríamos cuál es, que sería el de crear un vector, que en este caso lo llamamos z, para generar 100 puntos aleatorios en un rango desde 0 a 2pi, y por medio de estos valores obtener p y q. Estas P y Q se van a obtener para poder generar el círculo. Se determinó que P es igual al coseno de los puntos que generamos, y Q sería el seno de estos puntos igual, del mismo vector de puntos random que generamos. Esto nos da el círculo que les he mencionado, cuyas distancias al origen ya es conocido, y está dado por la ubicación en el punto 00. Debido a que este método de Gauss-Newton requiere el cálculo de la matriz jacobiana R, lo primero que se tiene que hacer es determinar analíticamente las derivadas parciales con respecto de R en ambos casos, que sería para U y para V. Y esto, al igual que en el ejemplo anterior, se realiza de la misma manera. Sería la derivada parcial de R con respecto de U, y pasaría a ser lo mismo que explicamos en la presentación y lo que se vio en el ejemplo anterior. Es lo mismo, solo que aquí cambiaría para esta aplicación. Y en el programa que se mostrará a continuación, el jacobiano calcula en cada interacción las aproximaciones más recientes entre P y Q de la función de f. Una vez que se determinan estas derivadas parciales del jacobiano, se puede aplicar aquí ahora sí el método de Gauss-Newton, y una vez que se aplica, podemos observar cómo este método trata de encontrar el origen. Para poder realizar el método, se pusieron como condiciones iniciales U es igual a 0,1 y B 0,1. Estos valores los almacenamos en un vector para poder empezar a simularlo. El programa nos genera una gráfica que sería los puntos PK y QK, y la aproximación final al origen del punto, que sería U, B, y los valores y almacenamos los valores que se van ejecutando en cada ciclo. Como se puede observar en la figura de aquí, cada punto de los que está en rojo serían los valores que se generaron de manera automática y se aplicaron a P y Q para poder generar este círculo. Y una vez que ya se tuvo eso, lo que se hizo a través del método de Gauss-Newton fue tratar de encontrar el centro de este círculo y más bien el centro de todos los puntos. Este código sería prácticamente el mismo que el anterior, solo que aquí, para poder calcular lo del círculo, lo primero fue crear un vector llamado z, que es donde se crean los 100 puntos entre 0 y 1 y se multiplican por 2pi.
Esto para poder generar la estructura del círculo. Por medio de P y Q podemos hacer que este vector que se creó cree el círculo. Aquí en D es donde planteamos la distancia al origen de todos estos puntos, que serían estos 100 números. La distancia al origen sería de 1. Y ya esta es la estimación inicial que nosotros planteamos, que sería 0.1, punto y coma 0.1. Esto sería para como que el punto que nosotros le damos al algoritmo para que de aquí empiece a arrancar. Prácticamente es lo mismo que en el anterior, solo que aquí se trabaja con los valores creados en Z. Y todo lo demás sería lo mismo, los mismos pasos. Primero calcular el jacobiano, su transpuesta, multiplicarlos y empezar a aplicarlo de el método para poder ver si al final podemos conseguir que lo calculado sea el centro de estos dos, sea el centro de este círculo. Aquí se calcula la aproximación en cada ciclo. Y tenemos la misma condición que en el anterior. Si en algún momento el error que se planteó al principio es menor que el que nosotros definimos en la tolerancia, pues se termina el programa. Ahora lo voy a correr para que vean cómo funciona. Y aquí está lo que se les planteó. Se generan 100 puntos y se crea un círculo con ellos. Y a través del método de Gauss-Newton, lo que se trata es encontrar el centro de todos estos círculos, que todos están entre el valor de 0 y 1. Y como podemos observar, sí se logra encontrar el centro. Y esto estaría dado en este punto. Aquí nos muestra el punto final, que fue el que se plasma de color azul, donde se puede observar que se llegó al centro de los puntos. Está ubicado entre 0.254032 y menos 0.3030. Estos serían los dos primeros ejemplos que realizamos. Y el último ejemplo sería el que venía por default para todos los compañeros. Pero no sé si haya tiempo para poderlo explicar, profe, porque ese está un poquito más extenso. Y ya faltan 15 minutos para las 12. Sí, yo creo que mejor lo explican la próxima clase. Aquí nada más para los que no se conectaron a tiempo, les comentaba que tengo una reunión a las 12, entonces necesito terminar la clase media hora antes. Entonces, pues quería nada más explicarles un poquito sobre el método y más que nada de forma general. Finalmente les voy a hacer un resumen, pero ahorita nada más para explicarles un detalle. Entonces, no sé, Brianna, si quisieras poner tu presentación para hacerles ahí un comentario acerca de lo que estuviste explicando. Sí, permítame. Sería... a ver, la anterior. No, la siguiente. Pon la 11, me parece que es la 11 la que... Ándale ahí.
Miren, ahí qué es lo que... Aquí está pues, básicamente el desarrollo matemático del método de Newton. ¿Ok? Que básicamente el método de Newton resuelve el problema completo. Pero aquí lo está planteando esta Viridiana desde el punto de vista de una función cuadrática. Es decir, tenemos una función que es f de x igual a un medio de r de x transpuesta por r de x, y esa es una función cuadrática. Entonces ya lo está separando. Como lo plantearon en la clase pasada, no estaban planteando una función cuadrática, lo plantearon en una forma general. Pero bueno, si observan ahí, cuando se hace el cálculo de esta función cuadrática desde la aproximación o el teorema de Taylor de segundo orden, les queda la ecuación m de c. ¿Okay? Entonces el primer término, que es un medio de r transpuesta por r, ese es el término de orden 0. Luego sigue el término de orden 1, que es r transpuesta por j por x menos xc. Ese sería el término de primer orden. Y finalmente viene el término de segundo orden, que es un medio por x menos xc transpuesta por el jacobiano transpuesto por el jacobiano más s, y al final está x menos xc. ¿Ok? Eso es el desglose general del teorema de Taylor. Es mi problema original. Entonces, la teoría me dice que si quiero encontrar el mínimo de una función, tengo que derivar. Esto es lo que aquí se saltan de todo ese paso. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? De MC hay que calcular la primera derivada con respecto a quién. Mi incógnita es x. Entonces tengo que calcular la derivada con respecto a x. Si calculo la derivada con respecto a x, el primer término de orden 0 desaparece, porque esa es una constante y se quita. El segundo término es prácticamente r transpuesta por jacobiano, porque es el de primer orden, entonces simplemente quito la x al momento de derivarla. Pero el último término es un segundo orden, es decir, tengo x al cuadrado, porque al principio está transpuesta y al final está normal. Entonces es como si fuera x al cuadrado. Entonces al derivar x al cuadrado, pues simplemente es 2 por alguno de estos dos. Entonces el 2 elimina al medio y me queda prácticamente el término del jacobiano transpuesto por el jacobiano más s multiplicado por un x. Aquí habrá que ver qué x tomamos, si el transpuesto o el normal. ¿Ok? Entonces, fíjense, nada más les queda dos términos pequeños. Entonces, para encontrar el mínimo tengo que igualar a 0. Igualamos a 0 y como queda en el segundo término, queda en términos de x menos xc. Eso es lo que se hace en la última ecuación. X se despeja x, y ese es x de k más 1. Y el xc es el x de k. Y todo lo demás es el despeje de los términos que quedaron. ¿Ok? Entonces, como tenemos el término, y bueno, en el método de Gauss-Newton es el mismo de Newton, excepto porque la segunda derivada, o sea, s, lo quitan. Se quita totalmente porque es un término que no está disponible para el cálculo. Entonces, lo que plantea Gauss-Newton es decir, ok, vamos a quitarlo, a ver qué sucede, y así lo resuelven. ¿Ok? Entonces, si te vas a la siguiente, por favor. A la siguiente. Ahí. Ahí ya está la solución, pero sin el término s, que es la segunda derivada de r. ¿Ok? Entonces, esta es la solución. Ahora, aquí el comentario que quería hacerles es, comparen este con el método del gradiente. Lo que tenemos que notar aquí es el término que está inverso. ¿De qué orden es? A ver si alguien me pudiera decir. Todo lo que está j transpuesta por j a la inversa, ¿de qué tamaño es esa matriz?
¿Alguien por ahí tiene alguna idea? Fíjense, el jacobiano normal es un vector columna. Entonces es de n por 1. ¿Y el transpuesto de cuánto sería? De 1 por n. Entonces, al momento de multiplicarlos, nos queda un escalar. Al multiplicar j transpuesta por j, queda un escalar. Un número escalar. ¿Ok? Ese número escalar básicamente es el tamaño del salto que tengo que dar en el sentido negativo del jacobiano. Entonces, si lo comparábamos con el método de gradiente, es exactamente el mismo método. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es cómo nos aproximamos hacia el mínimo. Aquí lo que vamos a obtener es un parámetro de aproximación variable. Y si estoy muy lejos, ese parámetro va a ser grande, y conforme me voy acercando, ese parámetro va a ser más pequeño. ¿Ok? Entonces, era lo que quería llegar, que básicamente este método de Gauss-Newton se parece mucho al método del gradiente. De hecho, en todos los métodos, si observan bien, vamos a tener estos parámetros, el jacobiano por R. Lo único que va a cambiar es este término, que es la inversa. Y en el método de Gauss-Newton queda este término que está aquí, y así se calcula el tamaño del salto que se da hacia el mínimo. En el caso del gradiente, esta era una constante. Nosotros tenemos que proponer una constante y así se va a aproximar de forma constante. En el método de Newton, este término que daba no era una constante, sino que cada uno de los parámetros de J tiene un salto diferente, entonces ese es el más eficiente. ¿Ok? Porque incluso en los ejemplos que ponían en una sola interacción llegaba al mínimo. En este no va a llegar en una sola interacción, pero es mejor que el del gradiente porque la constante de aproximación cambia conforme se va aproximando. ¿Ok? Ya el comentario que les quería hacer. Y bueno, ya nada más quedaría pendiente en este tema hacer la simulación con el ejemplo que ponemos, todos los métodos, con el propósito de poderlos comparar. ¿Ok? Entonces no sé si tengan alguna duda o pregunta sobre esto que les acabo de comentar. No, profesor, por mi parte no. Gracias. ¿Sí? Entonces, al final, vamos a resolver los 4 métodos juntos y los vamos a comparar y vamos a ver precisamente esto que les explico, cómo es que cambia la velocidad de aproximación dependiendo del método que estemos aplicando. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar la clase aquí por el día de hoy y ya continuamos el próximo viernes, y el viernes a las 8 continúan con el ejemplo de este método. ¿Ok? Y terminando ya continuamos con el último método, que es el método de Levenberg-Marquardt, que sería el último método que veríamos de este tema. ¿Ok? Sí, doctor, está bien. Gracias. Muy bien, entonces nos vemos el próximo viernes. Hasta luego, que tengan buena tarde. Gracias igualmente. Bueno.